Vamos a hablar entonces del acuerdo AUKUS, que por sus siglas en inglés significa el acuerdo Australia, United Kingdom, el Reino Unido, y US, Estados Unidos. Un acuerdo que básicamente tiene como prioridad darle o cederle submarinos nucleares a Australia, el Reino Unido y Estados Unidos. Al principio no se había dicho cuántos exactamente le iban a dar. En estos momentos, la cifra que se ha manejado es que van a ser 4 submarinos nucleares. Se reunieron hace poco el primer ministro británico, el primer ministro australiano y Joe Biden en San Diego, que es donde Estados Unidos tiene la mayoría de sus submarinos. Es ahí la base donde se estacionan los submarinos nucleares estadounidenses. Obviamente es un proyecto que va a tardar años en darse porque pues, va a tardar años en construirse, en desarrollarse estos submarinos nucleares para Australia, pero mientras tanto ya Australia, y eso hay que decirlo porque a mí me voló la cabeza cuando lo leí, Australia ya tiene 2 submarinos nucleares. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos, como ya se firmó el acuerdo, Estados Unidos tenía la obligación de entregarle inmediatamente submarinos nucleares a Australia, se los entregó. Esos regresarán a formar parte de Estados Unidos cuando se le entreguen los 4 nuevos a Australia. Va a ser una fabricación que se va a llevar a cabo en el Reino Unido. Entonces Rishi Sunak lo festejó mucho porque dijo que iba a ayudar mucho a desarrollar la economía británica después del BRICS, perdón, del Brexit. Este, y eh, sí, yo siento que todos podemos estar de acuerdo en que es un acuerdo básicamente, valga la redundancia, para frenar a China por estos roces que empezaron económicos y que ahora me parece que ya han bajado un poco entre Australia y China, pero pues, Australia siempre y sobre todo ahora ha estado más cerca de Occidente, muy cerca de Estados Unidos. Con este acuerdo y con acuerdos comerciales, Australia es uno de estos países que cada vez está viendo con mayor peligro tanta dependencia que tienen del comercio de China. Entonces, pues obviamente a China fue una decisión que no le gustó. Han dicho desde Pekín que este acuerdo AUKUS socava la soberanía, la integridad, la seguridad de la región del Indo-Pacífico, porque ahora pues habrá por ahí merodeando submarinos nucleares australianos que abiertamente pues, son para contener a China, que para nada más para dejar en claro la diferencia entre un submarino convencional y un submarino nuclear, no es que uno tenga ojivas nucleares o pueda portar bombas nucleares, que aunque sí, pero no es exactamente la diferencia, sino más bien que uno funciona con energía nuclear y uno no. Y eso le permite al de energía nuclear estar años eh, bajo, o sea, en el mar, y el otro pues tiene que regresar a la superficie para abastecerse, uno nuclear no. Entonces eso le da ventaja a los que los tienen porque pues, pueden estar espiando mucho tiempo a barcos, buques de guerra, eh, todo lo que portaaviones de otros países. Y aquí acotando un par de cosas, estaba revisando que la operación fue de 66.000 millones de dólares, ¿no? O sea, me parece que también hay otra vez que hablamos de cómo los conflictos o la milicia reactivan las economías. O sea, son cifras que creo que no podemos dimensionar. 66.000 millones de dólares, me parece impresionante. Australia se une, como tú decías, a países como ahora Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia e India, que van a tener esta tecnología. Entonces, me parece que ahí me llamó la atención porque a excepción de India, los 5 países son los que están en el Consejo de Seguridad, ¿no? Entonces, ahí es muy paradójico hablar de que los mayores traficantes de armas, los mayores países que tienen más poderío militar y demás, son los que están en el Consejo de Seguridad, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de acuerdos es mucho esta cuestión de eh, a la vieja usanza del viejo oeste o de la misma Revolución Mexicana, de esta cuestión del hombre armado, esta cuestión de voy a negociar, pero tengo una pistola, ahora una AK-47, es decir, bueno, pongo el fusil en la mesa para negociar, pero ahí tengo el armamento para cualquier cosa, ¿no? Entonces me parece que sí es preocupante.
China por ahí, esto que decíamos hace rato, enseguida salió a dar una declaración, lo que mencionabas, y yo aquí retomé una frase que decían que este tipo de acciones reviven una mentalidad obsoleta de la Guerra Fría. O sea, me parece que esta cuestión de la Guerra Fría la estamos volviendo a tomar, a ver que se está armando nuevamente. Este tema que creo que ha sido muy recurrente aquí en el podcast del armamento, les recomiendo mucho una película que se llama Lord of War, que en español se tradujo como El Señor de la Guerra, de Nicolas Cage. Es muy buena porque habla de cómo al final de la caída del muro de Berlín, el armamento que queda en la Unión Soviética, cae en la Unión Soviética, se forman estos nuevos estados y queda un armamento así gigantesco, ¿no? Una especie de venta de garage de armas y es muy interesante cómo se va moviendo ese armamento, ¿no? Y me parece que ahora estamos viendo otra vez como en ese momento, cómo las armas o todo el poderío militar se está moviendo y de manera muy abierta, ¿no? Estas operaciones, incluso Biden dio una declaración y acotó esto que tú decías, ¿no? Hablaba de que se habla de energía nuclear, no tanto que va a ser un armamento nuclear y demás, pero me parece que ya cuando estamos hablando de algo nuclear, ya nos prende ahí un foco, ¿no? Entonces me parece, más allá de las acotaciones y de lo que se puede hablar al respecto, ya estamos hablando de una nueva flota submarina, ¿no? Recordemos en la historia de la Gran Reino Unido y toda la potencia que tenían los ingleses en esta cuestión de su poderío naval y todo lo que conquistó territorios y demás, pero ahora estamos viendo que los países otra vez están regresando a ese aspecto y por más que ya lo hemos mencionado mucho, me parece que sí es muy, muy preocupante. Y por ahí hablaba de que me parece que esta declaración la hizo no me acuerdo si el secretario de seguridad o qué cargo tenía de Australia, pero él decía que lo que quieren hacer es que estos buques pueden operar en guerra, pero el objetivo es mantener la paz, ¿no? Es como muy paradójica esta declaración de decir, bueno, obviamente todas estas precisiones que tienen, que pueden derribar helicópteros, pueden hacer tiros quirúrgicos, o sea, esta cuestión de sí son para la guerra, pero los queremos para mantener la paz, ¿no? O sea, me parece una contradicción total, pero es algo La que hemos llamada visto disuasión, históricamente. ¿no? La llamada Exactamente, disuasión. ¿no? Totalmente, esa disuasión y decir, bueno, eh, esos 66.000 millones de dólares, yo digo, en cuestiones de educación, de seguridad social, de energías renovables, lo que podrían servir, ¿no? Pero me parece que pues obviamente tú y yo no estamos en la política, entonces sabemos lo que implica esto, entonces me parece que sí es algo que hay que revisar, no hay que dejar a un lado y pues seguir mencionándolo porque sí es un escenario complejo, muy complejo. También pues va en otro sentido absolutamente de lo que se supone quiere este Consejo de Seguridad de desnuclearizar el mundo. Pues por lo menos en estos 5 años a 10 años que va a tardar esta operación en ya estar funcionando, pues vemos que por lo menos estos 5 o 10 años no va a suceder una desnuclearización, que es lo que, no sé, yo leí cuando estaba revisando lo del reloj del fin del mundo y de que estábamos pues muy cerca de la hora cero y, y estaba como familiarizándome con los términos y todo y encontré una estrategia, una estadística, perdón, que hablaba de que todo el poderío militar nuclear que existe en la Tierra sirve para destruir 8 veces el planeta Tierra. O sea, algo falla y puede destruir el planeta Tierra 8 veces. O sea, de esa magnitud, eh, a ese grado corremos peligro los seres humanos por este tema de pues el rearme y este argumento que sí, todos lo dicen, los buenos, los etiquetados como buenos y los etiquetados como malos. Yo no quiero agredir a nadie, yo quiero defenderme y bajo esa premisa opera la OTAN, opera Rusia, opera China, opera Preservar Estados la Unidos. democracia y los derechos humanos, punto, Sí, ¿no? ajá. Y las libertades. Claro.